Hola a todos, somos Escucha Activa. En este video vamos a explicar cómo funciona uno de los procesos más fascinantes del sistema nervioso, la neurotransmisión, es decir, cómo se comunican las neuronas entre sí. Sí, porque aunque nuestro cerebro tiene miles de millones de neuronas, nada funcionaría si no pudieran enviarse mensajes a través de impulsos eléctricos y señales químicas. Las neuronas logran coordinar desde un pensamiento hasta un movimiento. Y para entenderlo bien, vamos a recorrer paso a paso este proceso. ¿Cómo es una neurona? ¿Qué ocurre en la sinapsis? ¿Qué son los neurotransmisores? ¿Y cómo todo esto se relaciona con la memoria y la epigenética? Empecemos con la protagonista, la neurona. Es la célula básica del sistema nervioso responsable de recibir, procesar y transmitir información. Tiene tres partes principales: el soma o cuerpo celular, donde está el núcleo y se controlan las funciones vitales; las dendritas, que reciben señales de otras neuronas; y el axón, una prolongación larga que transmite el impulso eléctrico hacia otras células. Al final del axón están los botones terminales, que se conectan con otras neuronas a través de la sinapsis. Además, muchas neuronas están recubiertas por vaina de mielina, que permiten que la señal viaje más rápido. Y, según su forma o función, hay neuronas sensitivas, motoras e interneuronas. Todas trabajan juntas formando redes que permiten nuestras conductas y pensamiento. Ahora, ¿cómo viaja la información dentro de las neuronas? A través de potencial de acción. Exacto. En reposo, el interior de la neurona está cargado negativamente, alrededor de 70 milivoltios. Cuando recibe un estímulo lo bastante fuerte, se produce una despolarización. Entran iones positivos y la carga cambia. Ese cambio eléctrico se propaga por el axón como una corriente y cuando llega al final desencadena la liberación de neurotransmisores. Después, la neurona vuelve a su estado inicial, en lo que llamamos repolarización, e incluso una breve hiperpolarización. Todo este proceso dura apenas milisegundos, pero ocurre millones de veces por segundo en nuestro cerebro. En la sinapsis ocurre la comunicación entre neuronas. La neurona que envía el mensaje se llama presináptica y la que lo recibe postsináptica. Entre ambas hay un pequeño espacio, la hendidura sináptica. Cuando llega el impulso eléctrico al terminal del axón, se abren canales de calcio y se liberan neurotransmisores contenidos en vesículas. Estas moléculas cruzan la hendidura y se unen a receptores en la neurona siguiente. Dependiendo del neurotransmisor y el receptor, la sinapsis puede ser excitatoria, favorece un nuevo potencial de acción, o inhibitoria, lo impide. Y para mantener el equilibrio, los neurotransmisores luego son reabsorbidos, degradados o reciclados por la neurona presináptica. Los neurotransmisores son básicamente mensajeros químicos. Se los puede imaginar como llaves. La primera neurona suelta estas llaves que cruzan ese pequeño espacio y encajan en una cerradura muy específica en la siguiente neurona, y dependiendo de la llave que encaje, el mensaje puede ser un adelante, da un paso, o frená, quieta ahí. Siguiendo con el ejemplo de las llaves, de todos esos mensajeros, de todas esas llaves, hay una que es clave para regular el ánimo y el estrés, el neurotransmisor, llamado dopamina, asociada al placer y a la motivación. Luego tenemos otros como la serotonina, relacionada con el estado de ánimo, y el GABA, que tiene un efecto inhibidor y ayuda a la relajación. También está la acetilcolina, fundamental para la memoria y el movimiento, y el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio del cerebro. Alteraciones en estos sistemas pueden provocar trastornos neurológicos o psiquiátricos, como las enfermedades del Parkinson, la depresión o la esquizofrenia.
Pero no todo está escrito en los genes. La epigenética demuestra que el ambiente también puede influir en cómo se expresan los genes que regulan la neurotransmisión. Por ejemplo, el estrés, la alimentación o las experiencias tempranas pueden modificar la actividad de los genes sin cambiar el ADN, afectando cómo las neuronas se comunican o se adaptan. Eso se relaciona con la plasticidad neuronal, la capacidad del cerebro para modificar sus conexiones. Así es como aprendemos, recordamos o incluso nos recuperamos de lesiones. En resumen, la neurotransmisión no solo es electricidad y química, también es aprendizaje, experiencia y adaptación. Vimos que las neuronas son células especializadas que transmiten información mediante impulsos eléctricos y señales químicas. En la sinapsis se liberan neurotransmisores que permiten la comunicación entre neuronas y que cada uno cumple funciones específicas. Y que la epigenética nos recuerda que el cerebro está en constante cambio. Nuestras experiencias pueden moldear su funcionamiento. Propongo ir un paso más allá y pensar en qué ocurre cuando no funciona bien la neurotransmisión. Con todo lo que hemos hablado hasta ahora, sabemos que la neuroquímica de las conexiones a sinapsis es la última instancia responsable de las funciones cerebrales, incluyendo lo que hacemos, decimos, recordamos, sentimos y pensamos. Por ello, las alteraciones en el sistema neurotransmisión pueden promover diversas patologías psiquiátricas y neuropsicológicas. Es muy interesante lo que abrís al debate porque hay muchas investigaciones al respecto y se siguen haciendo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen trastornos vinculados a estas alteraciones del sistema de neurotransmisión. Hace un par de años, en 2023, unos biólogos del CONICET identificaron un mecanismo del neurodesarrollo cuya alteración contribuiría al origen de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad. El hallazgo describe el refinamiento de circuitos cerebrales que regulan la función de las neuronas de serotonina, un neurotransmisor clave involucrado en el control emocional. En un estudio muy interesante de científicos argentinos y que fue publicado y destacado en la prestigiosa revista Development. En su trabajo, Mariano Soizar-Rilli, doctor en biología, y su equipo lograron describir por primera vez la trayectoria de circuitos neuronales que llegan desde distintas regiones del cerebro, incluyendo la corteza prefrontal, y cómo se van conectando con el núcleo del RAFE. Estudiamos el desarrollo del cerebro del ratón y pudimos comprobar que entre la tercera y cuarta semanas postnatales, las neuronas de la corteza prefrontal maduran sus conexiones con las neuronas del núcleo del RAFE. ¿Y sabemos qué fue lo que experimentaron? ¿Podemos contar algo más detallado de lo que hicieron en esta investigación? Lo que sabemos es que el equipo de biólogos empleó una técnica de microscopía de alta resolución novedosa llamada Arrow Tomography, basada en inmunofluorescencia de rebanadas ultrafinas que Soizar-Rilli desarrolló durante sus postdoctorados en el Hospital de Niños de Boston asociado a Harvard en Estados Unidos, y en el Instituto Nacional de la Salud y la Investigación Médica de Francia y en la Universidad de Sorbona de París, Francia. Con esta técnica, los y las especialistas del CONICET obtuvieron imágenes tridimensionales que permitieron evaluar con alta precisión las distintas etapas de la maduración del circuito de estudio. Si bien hay diversos estudios acerca de la maduración de las neuronas, la serotonina del núcleo dorsal del RAFE, se sabe muy poco sobre cómo se establecen y refinan las conexiones entre esas neuronas y la corteza prefrontal durante el desarrollo postnatal. Lo que nos va a decir el Dr. Rilli y con esta investigación es que este circuito cerebral reviste gran interés dado que controla las respuestas de los individuos frente a situaciones de estrés. Estudios preclínicos en roedores revelan que la alteración de esta conexión, producto de experiencias adversas durante el desarrollo postnatal, predispone a los animales a desarrollar conductas de tipo depresivas y ansiosas en la adultez. El Dr. Rilli explica que
Es a partir de estos resultados que se propusieron explorar estrategias terapéuticas en el modelo preclínico que pudieran corregir estas alteraciones en la maduración y comprobar si se puede prevenir o mejorar los síntomas fisiopatológicos. Y creo que lo más interesante y de gran aporte a las mejoras respecto de patologías vinculadas a la depresión y la ansiedad tan presentes en la época actual es también lo que dice el Dr. Reilly, a modo de conclusión, y es que los resultados de estos estudios podrán arrojar luz sobre cómo modificaciones en la formación y maduración de circuitos cerebrales durante distintas etapas del neurodesarrollo pueden contribuir a la etiología, es decir, la causa de las enfermedades psiquiátricas. A modo de cierre, podemos llegar a una cierta conclusión de lo que hoy pudimos analizar. Nuestras experiencias no son algo etéreo que nos pasa y ya está. Se convierten en parte de nuestra biología, se graban físicamente en la arquitectura de nuestro cerebro. Ese lenguaje químico de las neuronas es lo que escribe nuestra realidad interior. Esto nos lleva a pensar a una reflexión final. Si nuestro cerebro está aprendiendo y cambiando constantemente con el mundo, pero no solo somos espectadores pasivos en este proceso. Sabiendo esto, que es un plástico, surge una pregunta inevitable. Si las experiencias del pasado contribuyen al cerebro que tenemos hoy, ¿qué experiencias vamos a elegir para construir el cerebro que queremos tener mañana? Dejamos abierta la pregunta y, como siempre, nuestra idea desde Escucha Activa es poder pensar juntos y construir conocimientos desde la investigación científica. Esperamos que este video les haya ayudado a comprender mejor cómo se comunican nuestras neuronas y cómo funciona el complejo mundo de la neurotransmisión que ocurre en nuestro propio cuerpo. Y tal vez hasta el día de hoy no lo sabías. Gracias por vernos y recuerden, cada pensamiento, emoción y recuerdo empieza con una sinapsis.